Ok, empezamos a grabar. Bueno, como la parte de toda la teoría la tienen, incluso la parte práctica también la tienen en todos los recursos que asumo a estas alturas ya han avanzado con su lectura. Son videos de 1 hora, creo, casi todos. Entre lunes y martes ya habrán avanzado con la mayoría. Entonces, quisiera concentrarme más en las consultas que en explicar la teoría que, repito, está detallada ahí en los videos que tienen. Ajá. Algún ejercicio que ya empezaron a hacer, algún fundamento teórico que no les quedó claro, pero no es explicar de cero porque para eso tienen el material ahí. Ajá. Ingeniero. Dígame. Yo solo tengo una pequeña consulta. Ajá. Con respecto a los ejercicios del capítulo 9, usted solo dijo que solo son 5, ¿verdad? Uh-huh. Pero de esos 5, tenemos en cuenta de que puede salir de un capítulo de esos, desde el capítulo 9 de esos ejercicios, uno similar al examen, ¿o no? ¿O solo vendría el capítulo 10? Espérame, ¿cómo así? O sea, los ejercicios del capítulo 9 son pocos, solo son 9. Ajá. ¿Ves? Solo son 5, dije. Sí. Entonces, para el examen del lunes, tenemos en cuenta, o sea, la fórmula, pues claro, eso va porque sirve, es la base fundamental del capítulo 10. Sí. Pero en realidad tomaríamos en cuenta para el examen el los capítulo 9. Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, vamos a ver. Indirectamente sí es ejercicio, porque, o sea, el ejemplo que hice de las condiciones normales y de las condiciones de frontera, componente normal, es igual al problema 1. O sea, que hice un ejemplo de eso. Luego en el documento que les mencioné que ahí están, creo que ahí está resuelto el problema, el 9.3 está ahí. O sea, el ejercicio 9 que está como parte del documento que dice que está en la parte de multipolos, la parte didáctica, ahí tienen el problema 9. Ya tienen 2. Creo que el 4 estaba resuelto en algún lado. Ah, no, solo esos 2, eran otro documento. Ahora, yo no suelo decir, para mí son problemas extremadamente simples, pues no tienen que calcular integrales, derivadas, solo es descomponer vectores. Ahora, se ha puesto en examen en periodos normales, se ha puesto en examen quizás un problema, a veces sí, a veces no. Ahora, ¿deben practicarlo? Sí. ¿Pueden venir en el examen? Eso no se lo voy a asegurar. Pero con los 2 ejemplos, o sea, básicamente el 9.1 ya hicimos ese ejercicio. Ah, no, perdón, solo que es un plano. Es un plano que no es el plano XY. Esa es la única diferencia. Entonces van a tener un poquito de trabajo, bueno, de diferencia en comparación a lo que hicimos en clase en calcular el vector normal. Pero igual, lo que siempre les he planteado a todos desde el inicio es que pueden ir trabajando eso y me pueden preguntar. Lo que pasa es que lamentablemente no han estado preguntando en absoluto, 1 o 2 personas. Pero si la pregunta es... Yo tengo una duda. Permítame. Si la pregunta es, ¿podría venir en examen un problema de eso? Sí. Sí. Perdón, ¿quién me has preguntado? Yo mismo, soy yo, Charlie. Ah, ok, perdón, es que no reconozco la voz. Ajá. Es que yo estaba intentando hacer el ejercicio número 2 de Wagner. Espérame que tengo el libro aquí. ¿Del 9.2 o del 10.2? No, el 10.2. Ah, ok. A ver. Sí, vengo llegando a trabajar. ¿Dónde está? Ya le digo. El 10.2.
Y realmente no sé cómo plantearlo. Es una descripción cualitativa ahí, no es de hacer un cálculo. Aquí creo que campo neutral se refiere a un campo de un dipolo. A veces habrá que revisar esa traducción. Creo que había un error en una pregunta de esta. Sí, porque yo no sabía que era un campo neutral. Realmente estaba confundido. Entonces, honestamente les digo, el 2, cuando lo miré, me puse a querer y no entendí. Entonces digo, voy a esperar hasta la clase a preguntar. Sí, creo que falta una palabra ahí. No sé si se va a entender un campo producido por un objeto neutro. No sé si en realidad no está ahí. No lo define en ninguna parte Bagnes. En alguna pregunta creo que había un error. Bueno, no un error, sino que Bagnes tiene un montón de borrones, cuestiones tipográficas que... Pero no como tal no lo define. Entonces, no sé. Yo cuando he lidiado con esa pregunta he considerado que es el campo de un objeto con carga neutral o neutra, o un objeto neutro. Pero sí está un poco ambiguo porque al revisar no lo define en ningún lado. Pero lo puede trabajar así, considere que es un objeto neutro, que básicamente la característica del dipolo, ¿no? Que decimos que su carga neta es cero. Recordarás del capítulo 8 que cualquier campo externo ejerce sobre un dipolo una fuerza y, bueno, una fuerza, hay energía y ejerce una fuerza y produce un torque. Quizás solo es dejarlo en palabras, pero ahí, como está un poco ambiguo por el campo neutral, no tengo la versión en inglés acá del libro. Yo sabes de lo que hago, ¿no? Si bien es cierto, está en inglés, pero es la versión original del libro, no es una versión traducida, entonces en muchas ocasiones, cuando hay algún tipo de error, mejor me voy a esa versión, pero tómenlo así al final de cuentas. No es una respuesta que es un valor numérico, sino como una carga, ¿cómo dice aquí? Un objeto cargado puede ejercer una fuerza sobre un objeto que tiene una carga, que es neutro, que tiene una carga cero. Es más, ni siquiera menciona campo eléctrico. Al menos debería decir campo eléctrico neutral, lo dice campo neutral. No sé si aclara eso Déjame ver si encuentro. Ingeniero, Dígame. buenas. Yo tenía una consulta así un poco general. Usted en los videos que subió de recursos, donde están los 7 videos, ¿verdad? Yo voy por el video número 3 y usted habla más que todo de ejercicios dieléctricos IHL. No sé si es que ese es el fundamento o qué va a pasar con los ejercicios donde no sea IHL. O sea, porque casi solo se enfoca o el enfoque es que yo miren los videos de los dieléctricos IHL. Entonces, no sé si es que las fórmulas serían las generales, donde decimos que el campo D, el campo de polarización y el campo D, que solo son como 2 o 3 relaciones que hay. ¿Tendría que trabajar con eso No, es o que cómo vamos a ver. funciona esa parte? Si dice que es IH, eso lo dije en la clase pasada, en la clase de lunes. Si dice IHL, pueden usar las relaciones que están ahí en toda la parte de IHL y tiene sentido hablar de la constante dieléctrica, K sub E o epsilon R. Si no dice IHL,
quiere decir que no hay una relación. Es que la situación, vamos a ver. Cuando se define el campo de desplazamiento, eso evidentemente es una relación general. El campo o el desplazamiento eléctrico es simplemente epsilon 0 por E más P. Y esta es una relación general, que en principio los tres vectores no son paralelos, que podría ser cualquier combinación posible. No lo son. Se reduce más bien todo cuando tenemos un medio IHL, porque en ese caso específicamente los tres son paralelos y hay relaciones que se pueden establecer de manera directa. Paralelos en todo, o sea, en todo punto del espacio. Evidentemente donde esté P, porque si yo tengo un material dieléctrico que está polarizado, la polarización existe solamente ahí. Ya afuera, si es vacío, entonces no hay polarización. Entonces, en el caso del dieléctrico, en cualquier punto sobre él, cuando es IHL, los tres vectores D, E y P son paralelos y puede usar las relaciones que están ahí. Si no, pues no le queda más remedio que plantear las relaciones generales, es decir, lo que me tendrían que dar es la polarización. ¿Por qué razón? Porque con la polarización del material, que podría ser uniforme, radial, función de cualquier tipo, incluso podría ser dependiente de todas las variables de posición X, Y, Z, pero ese no es el punto. O sea, si me dan la polarización, lo que yo hago es simplemente determinar las densidades superficiales de carga de polarización, que es el vector de polarización, producto punto, el vector normal. Si mi superficie tiene varias caras, que el vector normal necesito describirlo con vectores diferentes, en el caso de un cubo, de un cilindro, que hay tres partes, o el cubo que hay 6, en la esfera pues lo puedo hacer solamente con una. Si fuese por ejemplo, una semiesfera, que es la parte esférica junto con la parte plana, entonces requiero dos vectores normales. Entonces habría en cada superficie necesidad de calcular ese producto punto para ver si hay densidad o no. Y la densidad superficial, la densidad volumétrica, que eso es evidentemente en el interior del dieléctrico, es menos la divergencia de P. Eso se hace en un video, se hace la deducción, y después lo que se puede hacer es calcular el campo eléctrico o el potencial considerando densidades de carga, es decir, como el capítulo 3 y el capítulo 5. Ahora, que esas densidades sean producto de la polarización, esa es otra historia. Pero yo tengo densidades de carga independientemente del tipo que sean, entonces para poder encontrar información, campo eléctrico, para poder encontrar, vean que si tengo las densidades de carga, puedo encontrar el campo eléctrico. Si me dan la polarización, bueno, ya lo tengo. Entonces, al tener campo eléctrico y polarización, puedo encontrar D. Pero requiero integrar para encontrar el campo eléctrico o el potencial, o si tenemos las densidades con las características fundamentales para poder utilizar la ley de Gauss y que la distribución, ¿verdad?, en el dieléctrico es un cilindro infinito o es una esfera, qué sé yo, lo que ya hicimos en el capítulo 4. Entonces podría utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Y con el campo eléctrico, al tener P, encuentro D. Entonces, la manera de poder encontrar D, cuando no es IHL, me tendrían que decir cuánto es P. Dar P directamente. En ese caso, encuentro E y después encuentro D. ¿Qué diferencia habría cuando, es decir, estas relaciones se cumplen en general, ¿verdad?
Estas son válidas en ambos casos, sea IHL o no. Lo que pasa es que si no lo sé, si no lo dice, no puedo asumir que es. Las relaciones ahora, cuando el medio es IHL, tenemos la gran ventaja que en el dieléctrico tendrían que dar o tendrían que decir un valor K sub E, que es la constante dieléctrica, o que en algunos libros, por ejemplo el libro de Haidt, le llaman epsilon R, o la capacidad inductiva relativa. Es decir, tiene varios apodos o nombres en todo caso, según el libro. Pero, ¿qué ventaja tiene que ser IHL? Imaginemos que me dan la polarización. Entonces, las relaciones del campo D y el campo E cuando es IHL son directas. Es decir, es epsilon 0 por K sub E por el campo eléctrico. O la polarización, si lo quieren dejar así, es chi sub E, la susceptibilidad eléctrica, que es K sub E menos 1 por epsilon 0 por E. O sea que hay una relación directa al conocer, si me dan la polarización, por ejemplo, si me dan uno de los tres vectores, ya los tengo todos directamente. Ya los tengo todos directamente. Ahora, ¿qué sucede si no me dan el campo D, el campo E? No me dan ninguno de los tres, pero aún así me dicen que es IHL. La situación es que puedo determinar una relación con las densidades de carga libre y ligada, que eso no ocurre en general. O sea, que me digan, tengo un dieléctrico IHL, está polarizado, la carga ligada es tanta y me dan la densidad de carga. Que partamos de que no me dan la polarización, porque si me dan la polarización, independientemente, veamos que en el de arriba funciona en todos los casos. Pero la ventaja es que puedo tener la relación directa entre los tres, D y P, que no la tengo arriba, porque en el caso de arriba, si me dan P, en general, debo integrar primero para encontrar E y luego encontrar D. No es tan directo. No sé si eso aclara la duda. Claro que hay relaciones que si en cualquier ecuación que aparezca K sub E, solo se puede utilizar para problemas que son isotrópicos lineales. El caso que llamamos no homogéneo es que K sub E es una función, en el mejor de los casos, de la posición. Y en el caso homogéneo, que es el que llamamos particularmente IHL, K sub E es una constante. Pero igual, las relaciones solo funcionan en ese caso. Entonces, por ejemplo, si el problema menciona, tengo un círculo polarizado de manera uniforme en Z, me dan la polarización, es uniforme, ven Z. Pero ustedes quieren decir, bueno, es que si tengo P, si me dan P, uso esta ecuación para encontrar E. No, no es cierto. No le están diciendo que es IHL. Bueno, ¿y cómo obtengo E? Hay que integrar o ver si se puede utilizar la ley de Gauss. Bueno, depende de lo que pidan en todo caso. Depende de lo que pidan. Pero no pueden usarlas si no lo dice. Perdón, alguien pregunta acá, dice,
En la sección 10.5, cuando calculan el campo D fuera de la esfera, el libro especifica que D no existe. Sí, es que recuerden que el campo D, a Néstor, el campo D, ¿qué era? Pues el campo D me estaba midiendo el momento dipolar por unidad de volumen. Entonces, ese momento dipolar, o sea, cuando veíamos... Ah, ya lo contesté. Ah, bueno. Ah, es cierto, porque lo dije. Es decir, si tengo el dieléctrico, ese campo D solo está definido en el interior del dieléctrico. Ahora, que puede ser variable, puede ser constante, ¿no? Porque recuerden que esos dipolos, bueno, que uno los escribe generalmente así, o los dibuja generalmente así, que se van a reorientar o se van a alinear dependiendo de muchas cosas, pero el momento dipolar yo mido, perdón, la polarización mide el momento dipolar por unidad de volumen. Entonces solo va a tener sentido en el dieléctrico. Si fuera vacío, bueno, si es vacío, entonces ahí la polarización va a ser cero, porque no hay materia que va a ser afectada por el campo eléctrico, en el sentido del dieléctrico, o en el sentido del conductor, no hay electrones que van a ser arrancados. En todo caso, si hubiera varios dieléctricos, si tengo dieléctricos concéntricos, por ejemplo, bueno, dentro de cada dieléctrico va a haber un campo P, en principio, imaginemos que es diferente, que puede ser una función en cada región, pero donde tengamos vacío, P va a ser cero, y también en el caso de un conductor. Si me preguntan, ¿cuál es la polarización en el interior de un conductor? Es que no tiene sentido. El conductor no se va a polarizar. Porque recordemos que ese reacomodo, esa redistribución, esa reorientación de los dipolos se da en el tipo de material donde los electrones no son arrancados. Entonces no podríamos hablar de polarización, no podría hablar, en el caso ideal, ¿verdad? En el caso ideal, no podría hablar del caso G en un conductor. Claro, hay materiales que aunque sean conductores, aparecen tabulados el caso G. En el libro no. Déjenme buscarlo acá. Hay una tabla. Vamos a ver. Alcohol, no, caucho. Vamos a ver. No, están los más comunes. Tendría que buscarlo más despacio. Es que la situación es, recordemos que todo, es decir, los mismos dieléctricos que uno dice que son material que no van a ser arrancados los electrones, bueno, esos electrones pueden ser arrancados, y lo mencioné, si tienen el estímulo o el impulso externo lo suficientemente grande. Entonces, al final de cuentas, podrían, bajo ciertas condiciones muy específicas del tipo de material, podría ser que algunos sean conductores. Por ejemplo, el aire se vuelve conductor. Bajo ciertas condiciones, en este caso atmosféricas, y depende de la tensión que tengamos en una línea de transmisión, lo que uno dice que se rompe la capacidad eléctrica es que se vuelve conductor. Pero claro, idealmente eso no pasa. En la realidad puede pasar para ciertos materiales y condiciones que ya mencioné, pero también puede ser al revés, que en el caso del conductor, bajo estas condiciones,
pueda en algunos materiales haber una polarización, aunque sea tan pequeña, pero tan pequeña que se pueda despreciar, pero podría haber. Entonces, por eso van a haber tablas que me dicen, por ejemplo, para tal material, cuál es la conductividad y no es un material conductor. O para tal conductor, me da el caso G. Porque hay situaciones donde esos valores podrían ser necesario utilizarlos porque las condiciones externas hacen que ocurra, por así decirlo, algo no usual. Pero vamos a trabajar en el caso ideal, ¿verdad? Dentro del curso. O sea que, por ejemplo, cuando ustedes estén en 415, van a ver, sí, el efecto corona, exacto. Entonces, en 415 van a ver que les dan una pieza de material que tiene una conductividad tanto y tiene una Kasuge. Entonces uno dice, es conductor o es dieléctrico. Es que como material tiene las características, esas constantes se pueden calcular. De repente, en uno de los dos va a ser esa constante muy pequeña y la otra va a ser muy grande en comparación. Una va a ser casi de 1.000 no sé qué, y la otra va a ser grandísima o al revés. Ok, más preguntas. Ingeniero, y así un caso, una pregunta general, cuando hablamos de un dieléctrico en sí, físicamente, ¿de qué estamos hablando? Así, como para que terminar de comprender cómo funcionan los dieléctricos en los campos y todo eso. Más o menos. Pero eso fue lo que dije en la clase pasada. Ok, piense usted. Vamos a ver. No sé si es que no sé hasta dónde van con los recursos, pero vamos a ver. Si quiere ya con nombre y apellido. Por ejemplo, aquí hay varios. Incluso lo voy a... Solo ver valores. Por ejemplo, si pensamos en el aire, es uno. Vean que el aire y muchos gases es casi del vacío, ¿no? Porque si K es igual a 1, es básicamente como que fuera el vacío. Que de repente en el aire es 1.00000, tanto cero que es casi 1. ¿Cuál podría ser? Aquí está la mica. Por ejemplo, el papel, la mica, la goma laca, la porcelana, resina, vidrio, todos estos materiales consideramos que son dieléctricos, buenos dieléctricos o dieléctricos casi ideales. Entonces está la constante eléctrica. Ahora, ¿qué es un dieléctrico? Es un material. Todos los materiales, en realidad, recuerden que los átomos están conformados por electrones, neutrones, protones. ¿Qué diferencia a un conductor de un no conductor? Que esos electrones que están girando en la capa más externa, en el caso de un conductor, usted arma un circuito cerrado, pone una diferencia de potencial y claro, ahí lo que se va a producir es una corriente eléctrica alrededor de ese, claro, porque tiene que tener un camino cerrado, cosa que aquí no se está haciendo. Aquí tengo la pieza nada más de conductor y la carga no se mueve porque queda limitada por la superficie, a menos que yo ponga ahí un cablecito, ya arme el circuito cerrado, ya tengo la corriente. Pero se puede producir una corriente eléctrica. En el caso del dieléctrico, eso no va a pasar. El campo eléctrico va a afectar, de la manera que detallé en la clase de lunes, va a afectar a eso, a las cargas en sí, formándose como pequeños dipolos.
Y por eso es que mencionaba el capítulo 8 la idea de que se ejercía una fuerza, se ejercía un torque, se ejerce, perdón, un torque, fuerza, energía de interacción entre ellos. Ahora, ¿qué efecto puede tener? Y quizás el ejemplo sustancialmente más importante es cuando tienen un capacitor. Ahora, físicamente, el capacitor es dos laminitas de algún conductor con vacío. Pero si nosotros en medio colocamos una lámina de alguno de estos materiales, usualmente, déjenme ver, ¿cuál es la que más se usa? La mica creo que es de los que más se usa. Depende de la realidad del diseño del capacitor, pero si ustedes ponen una laminita de eléctrico o rellenan todo eso con dieléctrico, tiene efectos sustanciales en el campo que había antes, cuando había vacío, en la diferencia de potencial que había antes, en el caso que estén cargados, ¿verdad? Y tiene diferencia sustancial con la capacitancia. Entonces vean que modificamos agregando ese material que no va a tener circulación, digamos, de corriente. En el caso, es que la verdad como estamos considerando la electrostática es complicada de corriente, pero es un material que los campos eléctricos lo van a afectar sin producirse, por así decirlo, el efecto electrostático de que la carga va a quedar distribuida en la superficie. Va a haber carga en el interior. Es una redistribución de carga que al final de cuentas va a sumar cero. Pero el agregar un dieléctrico en medio de las placas de un capacitor va a producir, si es un dieléctrico IHL, va a producir un aumento en la capacitancia. Ahora, ¿qué sucede? Que pues, se ponen las dos laminitas, se mete la lámina ahí de, digamos, mica o cualquiera de esos materiales. La mica en realidad el valor es de los más altos. Y lo que ustedes ven físicamente como capacitor, digamos que ustedes tienen aquí una terminal para conectar a la batería o una diferencia potencial. Y después esto se enrolla. Es decir, es que no sé cómo enrollar, como a veces explicarlo así. No sé ponerles el ejemplo del cigarro, pero como que ustedes enrollen esto, lo que van a ver es una lámina, las dos láminas, y verían la lámina eléctrica ahí en medio. Vale, dibujarlo es más complicado, quizás le entienden la idea. Como que hagan un taco pues del papel ahí, o el ejemplo del cigarro creo que es mejor, pero prefiero no comparar el eléctrico con lo que van a poner en medio del cigarro. La situación entonces es que lo que ustedes ven, el cilindrito ese pequeñito que ustedes ven, capacitor, es justamente eso. Y déjenme ver. No sé si en el laboratorio están haciendo algo. Bueno, es que no sé lo que están haciendo. Deberían haber hecho algo de capacitancia a estas alturas. Bueno, aquí quizá creo que se ve mejor. Entonces, agregar ese efecto geométrico lo que hace entonces es, si es IHL, aumenta la capacitancia. Entonces, como tengo una relación carga, diferencia de potencial, al aumentar esa capacitancia, pues la relación se puede mejorar. Es decir, si antes, recuerden capacitancia,
del capítulo, creo que menciona la expresión de la variación de la capacitancia y la relación en general, independientemente del qué tipo de capacitor. Pero, vaya, ponemos la relación. Si tengo carga y diferencia de potencial. Entonces, si antes yo tenía que esto de, por darle un número, era 1, y yo establecía una diferencia de potencial de 5, yo puedo decir cuánta carga puedo acumular al mantener esa diferencia potencial. Si la capacitancia aumenta a 2 y yo mantengo o lo cargo siempre con una diferencia potencial de 5 voltios, entonces la carga que puedo acumular con la misma diferencia de potencial va a ser mayor. Ahora, si cambio la diferencia de potencial, evidentemente la carga no va a tener relación, pero el aumentar la capacitancia indica que manteniendo la misma diferencia potencial o comparándola con un caso con la misma diferencia potencial, puedo acumular mayor carga. No sé si eso aclara la duda. Sí, ingeniero, más claro. Gracias. Perdón, no había visto. El siguiente periodo, ok. Entonces el capacitor, como se pone en eléctrico, sí. La inducción, digamos, es más asociada a una transferencia de carga, pero vaya, podemos usar lo que sí. Se induce la carga en el sentido que se redistribuye. Lo pueden decir así. Un sin aún, bueno, no sé. Es decir, Ingeniero, lo que quiero ejemplificar es que el cilindro S es básicamente el capacitor de placas. Ahí hay un efecto que tengo de la forma de doblar, la conexión y todo lo demás, de que podrían pensar si hay paralelo o serie, porque es decir, quedan concéntricos ahí. Pero eso es lo de menos. Simplemente es que el efecto de colocar ese eléctrico va a aumentar la capacitancia cuando es IHL. Cuando no es IHL, la situación es que en este caso, pero es isotrópico lineal, o sea que la K sub G es una función, ahí no estamos tan seguros. Y cuando es un dieléctrico que no es lineal, es decir, que nada de esto es cierto, entonces ahí ni siquiera podría decir. ¿Se puede calcular? Evidentemente sí, pero no es una relación que esté ya escrita en el libro el caso de algo que no sea lineal. Perdón, alguien puso una imagen acá. Solo espero que no sea una imagen extraña ahora porque estoy grabando. Yo lo digo porque ya me pasó en una clase. Está cargando. Perdón, alguien más preguntaba, mientras carga la imagen. No me abre la imagen, Víctor. No sé si es del libro. No sé, se trabó. Es del libro. Bueno, pero es que nuevamente vamos al documento este. En el documento este
Me parece que está resuelto. Claro, no es que no lo quiera hacer, pues, pero... no, no está. Tienen uno parecido, pero... Vamos a ver ese entonces. Este es, creo que es del libro, ¿no? Déjenme verificar. Por la figura me parece que es del libro. Es el número... no, no es del libro. Bueno, no te vayas. Entonces. Sí, es de un examen, pero bueno. Vamos a ver. Híjole, lo cerré. Dice el capacitor esférico, ok, da el valor epsilon. Vean que no es el K-sub el que dan, sino es que es el epsilon. Recuerden, si ya menciona el hecho de un epsilon o K-sub, ya está diciendo que es isotrópico lineal. Lo que hay que ver es que ese epsilon o ese K-sub son variables o no. Entonces, en este caso, epsilon es epsilon 0 por K-sub y vean que es una función. Pero de momento que menciona epsilon o menciona K-sub está diciendo que es isotrópico, en este caso lineal, pero no es homogéneo. ¿Por qué? Porque es una función. Es una función. Entonces la densidad de energía en la región, todo es en la región AB, calcule la densidad de energía, la energía en esa región nada más, la capacitancia, ya evidentemente de eso. Se supone nuevamente que como es un capacitor, hay una placa aquí, bueno, circular, hay otra acá. Bueno, circulares en todo caso. Pero hay una carga, mejor la voy a dibujar afuera. Hay una carga Q y una carga menos Q. Es decir, que las superficies de las esferas son conductores, las placas son conductores, no tiene que ser así, pero que dentro de ellas se rellenó con ese material. Entonces, ¿qué podemos utilizar de ventaja? El hecho que nos mencionen, yo le suelo llamar a este IL. No le pongo la H porque no es homogéneo, porque no es constante. Entonces, cuando empiezan ustedes a ver las relaciones que tienen para el caso dieléctrico, es pensar, en primer lugar, si quiero la densidad de energía, quiero la capacitancia, bueno, pensemos, ¿se puede utilizar ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico? Porque al final de cuentas, si está polarizado, repito, si está polarizado, hay cargas, hay densidades de cargas. Entonces, calcular el campo eléctrico se puede hacer, se puede utilizar la información del capítulo 3 o el capítulo 4 si las simetrías son lo suficiente, pero se puede utilizar, la pregunta es, ley de Gauss. Y aclaro, ¿verdad? Para encontrar el campo. No me dan densidad de carga, me dan K sub E. Sí se podría, porque nos están dando el K sub en función de R, y como es una esfera, tiene Bueno, simetría como para usar ley de Gauss.
La pregunta ahora es, cuando usamos ley de Gauss, lo que tenía que estar en función de R o ser constante es la densidad de carga. Una cosa es densidad de carga o decir la carga está distribuida de forma uniforme, pero hay una densidad de carga. O en la región entre A y B hay una densidad de carga, etcétera, pero es densidad de carga. Aquí lo que me dan es epsilon. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo decir, bueno, que si el caso G depende de R en un problema donde tenemos esferas, o el caso G depende de ρ en un problema que tengamos cilindros concéntricos infinitos o solo cilindros infinitos, automáticamente las densidades de carga van a ser o constantes o funciones de R en el caso de las esferas, o constantes o funciones de ρ en el caso de los cilindros, y ya si las densidades cumplen eso, entonces uso ley de Gauss. Pero hay que justificar por qué razón. La pregunta es ¿por qué? Bueno, en primer lugar, comentario rápido de lo que ya está detallado en los demás videos. Solo que el capítulo 10 es algo extenso y se podrán dar cuenta que en el capítulo 10 se ocupan todos los demás. Porque habla de campo, habla de potencial, habla de energía, inclusive la parte de los multipolos se ocupa lo de torque y todo lo demás, pero se necesitan todos los capítulos. Y eso lo hace un poco más trabajoso, porque si ya los capítulos anteriores no quedaron tan claros o hay problemas en los conceptos, va a haber problemas acá. Bueno, partamos de esta relación. La divergencia, la que llamamos primera ecuación de Maxwell. La divergencia del campo E es igual a la densidad de carga. En todo caso, esto es la total. ¿Por qué? Porque la densidad de carga la podemos clasificar no como una suma como tal, en el sentido que yo la voy a plantear así. Porque me refiero a la combinación de las dos. Quizás en algunas regiones puedo tener los dos tipos de carga, entonces tengo que sumarla. En otras regiones tengo solo densidad libre, no tengo ligada, o en otras regiones tengo ligada, pero no tengo libre. Pero se refiere a la densidad en esa región del espacio de cualquier tipo. Claro, antes, como no hablábamos de polarización, solo teníamos esta parte. O sea que todas las densidades que se mencionaban en los problemas del 2 al 9 es densidad de carga libre. Bueno, pero quiero relacionar esa densidad con el caso G. Como es un medio IL, la relación en general entre el campo D y el campo P, esa pues la puedo escribir así. P es la constante que llamamos chi sub G, que es K sub G menos 1, por epsilon 0 por epsilon. Perdón, por el campo E. Entonces, si yo le tomo la divergencia a esto, debo tomar, bueno, el epsilon 0 es una constante, debo tomar la divergencia de este producto. Que es un escalar por un vector. ¿Esto en principio qué es? Bueno, de acuerdo a la definición, aunque hago la P mayúscula así, ¿verdad? La voy a dibujar un poco diferente para no diferenciarla de momento bipolar. Pero la divergencia del campo P, ¿qué es? Es menos la densidad de carga ligada.
Entonces voy buscando a partir de la ecuación de arriba y de esta ecuación, o lo puedo hacer con el campo D también, una relación entre la densidad de carga y vean que ahí va a quedar metido el K sub E. Solo que en este caso, como es variable, tenemos que recurrir al capítulo 1, a la expresión 1.117, creo. Es la... No, es la 1, sí, la 1.117. Que ahí menciona que la divergencia de un escalar por un vector es como una especie de regla de producto, ¿no? Es como decir uno por el gradiente del otro más uno por la divergencia del otro. Entonces, si la uso en este caso, considerando que el U sería K sub E menos 1, pero evidentemente si yo tomo el gradiente de K sub E menos 1, es como solamente decir el gradiente de K sub E. Dado que la constante, pues, desaparece. Entonces, aplico esa regla, que quedaría el campo eléctrico punto el gradiente de K sub E más K sub E por la divergencia de E. Y la divergencia de E es la densidad de carga total entre epsilon c. Entonces, en esta ecuación relaciona los dos tipos de densidades de carga. Observes entonces que puedo escribir la densidad de carga ligada es igual a epsilon 0 por E punto gradiente de K sub E más epsilon 0 K sub E densidad total sobre epsilon 0. Entonces la relación lo pueden visualizar de la siguiente forma. Imaginemos que K sub E dependa solo de R. Entonces, cuando calculen el gradiente, están en coordenadas esféricas, pues solo va a haber una dependencia de R. No va a aparecer θ phi. Aquí me quedaría R. Y me queda en dirección de R, en el caso de las esferas. O sea que esto sería una función de R en dirección de R. Esto es una función de R La situación es qué sucede o cómo garantizar que las densidades... perdón, alguien preguntó. K sub E es la relación de la densidad de carga. No. K sub G se llama la constante eléctrica y depende de la susceptibilidad eléctrica. Es decir, que el épsilon mide en realidad cómo el campo eléctrico afecta al dieléctrico. Pero en realidad para eso solo tiene sentido para los medios que son llamados IHL. Entonces, la relación fundamental cuando hablamos de un medio IHL es esta, que puedo establecer una relación directa entre P y E. Y que a esto se le conoce como el chi sub G, que es la susceptibilidad eléctrica. Esa es la relación fundamental. O sea que P es un parámetro epsilon 0 por E. Y que ese parámetro es K sub G menos 1. Y que esa K sub G puede ser variable, puede ser constante. Ese es el K sub G. De forma que pueden recordar, básicamente, para el caso del vacío, K sub G es 1. Entonces, si ven esta relación, aquí se establece la relación entre las densidades de carga, todas, bueno, la ligada con la total,
Pero aquí tengo una función de R, aquí tengo una función de R que va en dirección de R. Entonces podemos pensarlo así. Este producto punto evidentemente va a resultar esa función del gradiente de K sub G multiplicada por la componente R. Aquí esto todavía lo puedo reducir más. Esto es epsilon 0, la componente R del campo, por F de R. Aquí le voy a poner G de R porque no es la misma función. Una es el gradiente y otra es la función nada más. Bueno, aquí se elimina el epsilon 0. Entonces, esto es una función de R, lo borro. Entonces, ¿qué sucede? Pensémoslo así. Si la componente del campo, pensemos a la inversa, si la componente del campo eléctrico solo depende de R, todo lo demás tiene que ser función de R. O dicho de otra forma, si las densidades son funciones de R, entonces la componente del campo eléctrico en dirección de R tiene que ser entonces, o tiene que depender de R. Pero claro, ¿cuándo eso va a ocurrir? Cuando el K sub G dependa de R. Entonces, la intuición estaba bien, solo había que justificarlo. El hecho de que K sub G dependa de R, pues va a implicar que las densidades de carga, que pueden ser la total, la libre o la ligada, van a depender de R. Entonces sí se puede usar ley de Gauss. La situación es que tenemos diferentes leyes de Gauss. O sean constantes densidades, ¿verdad? ¿Ingeniero? ¿Perdón? O sean las densidades constantes, ¿verdad? No, ahí sí no. O sean función de R, no. Pueden ser variables. Depende de cuánto es. No, es que usted menciona en los videos que se hace la misma fórmula, nada más que con el vector D igual a K sub E epsilon sub 0 por el campo eléctrico también. Llega a la misma conclusión esa que llegó ahorita. Pero usted mencionó como que cuando K sub E dependiera así de R o de Rho, digamos, depende de qué estamos hablando, si de una esfera o de un cilindro, o las densidades sean constantes, mencionó. Entonces, por eso le preguntaba si... No, espera. Es que son dos cosas. La ley de Gauss se puede utilizar, ya dijimos, en cilindros, esferas, ya hablamos de qué casos, pero las densidades o tienen que ser funciones de R en cilindros, en esferas, funciones de Rho en cilindros o constantes, las densidades. Cualquiera de esos casos funciona la ley de Gauss para encontrar campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, la situación es que si K sub G fuera una constante, es más simple, esto es cero. Sería cero y la relación es, esto sería una constante. Y lo que me queda es una relación entre la densidad de carga ligada y la densidad total. Una es la opuesta de la otra. No sé si esa es la duda. Lo que pasa es que la puedo hacer en el caso general de decir que es variable y después, si es constante, me ahorro un montón de cosas porque lo que acabo de tachar sería cero. No sé si a eso es lo que me referí en ese video. Me tendría que decir el minuto específico para revisarlo.
A eso, no sé si esa es la pregunta. Ingeniero, y ahora que encontramos que la carga depende de R, aplicamos ley de Gauss, como hemos aprendido en los capítulos anteriores, para encontrar capacitancia. Ok, volviendo al ejercicio. Es que tienen ustedes tres versiones. Tienen que la divergencia de E es la densidad total entre epsilon 0. Tienen que la divergencia de D es la densidad de carga, perdón, bueno, sí, la densidad de carga libre. Y tienen que la divergencia de P es menos, aquí lo puse al revés, libre. Y aquí es densidad de carga ligada. Entonces, en realidad eso surge de la ley de Gauss. De ahí sale esa ecuación. Si recuerdan como cuando se planteó, se dedujo la ecuación de Maxwell. Se le suele llamar a esto la forma diferencial de la ley de Gauss porque sale de la ley de Gauss y plantea derivadas. Pero recordemos que la ley de Gauss, en este caso, es el flujo de punto dA es igual a la carga encerrada total entre epsilon 0. La otra es que el flujo de D punto dA es la carga encerrada libre, pero libre nada más, no va dividiendo. Y de manera análoga, la otra equivale a decir que el flujo es la carga encerrada ligada. Solo que con un negativo, por el negativo de acá. Entonces, nuevamente, el campo E, el campo D, dependen, o pensemos solamente en el campo E. La relación, si digo de qué depende uno, entonces básicamente depende de otro. La polarización es algo que depende exclusivamente del material. Pero en el caso de los IHL o los IL, entonces hay una relación directa entre los dos. Pero el campo eléctrico, ¿quién lo produce? Lo producen todos los tipos de carga en cada punto del espacio y estamos calculando el campo en todo punto del espacio. O sea, para calcular si quieren plantear la integral, van a requerir cualquier tipo de carga. Lo generan todo tipo de carga. De igual forma el campo D lo van a producir todo tipo de carga. Pero la diferencia es que el campo dependa de una cosa o lo genere una cosa, a que el flujo dependa exclusivamente, como lo dije en el capítulo 4, de la carga que está en la superficie gaussiana. El flujo depende de eso. Ahora, el campo depende de todo el tipo de distribución de carga. Lo mismo sucede para el campo D. El campo D depende de todos los tipos de carga, pero su flujo solo depende de la carga encerrada libre. Entonces, ¿qué sale más fácil? Si yo tengo que es una esfera, un capacitor esférico, digamos que son esferas, y esa carga Q y menos Q es carga libre. Es decir, son conductores, recordemos que esos conductores se pusieron a una diferencia de potencial, por así decirlo. La carga, los electrones de una placa se fueron a la otra, se desconectó la diferencia de potencial. Pero esa es carga libre. Ahí no tiene nada que ver la polarización. La polarización, ¿dónde va a aparecer? En el dieléctrico. Ahora, ¿hay densidad volumétrica ligada? No sé todavía. ¿Hay densidad superficial? Posiblemente. Es decir, densidad superficial acá, porque recordemos que la densidad superficial es la que, valga la redundancia, está en la superficie del dieléctrico. Digamos que está
quizás, vaya, si vean al conductor, entonces el dieléctrico es lo que está por dentro. Entonces, como para así decirlo, la carga Q está distribuida en lo que tengo marcado en color negro y la densidad de carga superficial ligada está distribuida en lo que tengo marcado en color naranja. Pero podría haber. Ahora, ¿cómo puedo saber cuántos son? Necesito la polarización, porque las relaciones estas, la densidad de carga como menos o la otra como requieren la polarización. Entonces, no sé cuántos son. ¿Por qué? Porque si menciona que es IL o IHL, vean que la relación que tenemos para la polarización depende del campo eléctrico. Y el campo eléctrico no lo sé. No lo he encontrado todavía. Entonces yo no puedo determinar las densidades de carga ligadas si no tengo la polarización. O en su defecto el campo eléctrico. Una de las dos, pero no lo tengo. Entonces no puedo ponerme a utilizar la ley de Gauss para el campo eléctrico, porque aquí al aplicar una gaussiana, y es la que voy a dibujar ahorita, en esa gaussiana tendría que ver todos los tipos de carga que hay dentro de ella, libre y ligada, si quiero ver el campo eléctrico. Entonces, ¿qué carga sería ahí? Bueno, sería la carga libre Q, que está en el conductor, la carga superficial que está en el dieléctrico, y todavía la carga volumétrica que pudiese o no haber. Pero tengo que meter todos los tipos de carga, entonces no lo sé, porque la idea es, y vean lo redundante que suena, si quiero utilizar la ley de Gauss para el campo eléctrico, requiero todos los tipos de densidades, pero todos los tipos de densidades ligados requiero la polarización y para la polarización requiero el campo eléctrico. Entonces, no tiene sentido esto. Se puede plantear una expresión general en algunos problemas. Sí, en realidad se puede, pero no es de complicarse la existencia. Simplemente digo, ¿y por qué mejor no uso la ley de Gauss para el campo D? Porque vean que el flujo solo depende de la carga libre. Entonces, ¿cuánto es la carga libre que está en la gaussiana? En la gaussiana que tengo en verde es, es cero. Perdón, la libre sería Q, porque lo ligado es lo que está en el dieléctrico y en la superficie, en el volumen y en la superficie. Entonces, la carga encerrada total no la podría conocer si no conozco el campo eléctrico. La carga encerrada libre, ese es Q. Entonces, es más fácil decir que uso la ley de Gauss para el campo D por facilidad. Y esto evidentemente es conveniente en un problema donde me piden capacitancia. Yo digo, ok, el flujo de D, punto DDA, es la carga libre. Vean que no lleva división entre epsilon 0. Ahora, pero para poder utilizar la ley de Gauss, se debe establecer que el campo D, en este caso, el campo P o el campo E, que aquí son paralelos, en IHL son paralelos, en otro caso no, y hay que tener cuidado con eso. Porque, veamos, simplemente recuerden, D, ¿cuánto es? D es epsilon 0 por K sub E por E. Entonces, esto es una constante positiva, entonces D y E son paralelos. Entonces, si E va en dirección de R, D también. Igual P. Ahora, ¿garantizamos que E vaya en dirección de R? Sí. Entonces, D también. Bueno, entonces si D va en dirección de R, lo usual, ¿no? La D sale porque tiene la misma dirección que el diferencial de área. El D es constante sobre la gaussiana. Y encuentro D. Y después solo digo la distancia. Perdón, el vector.
Vean que todavía ahí no ha aparecido el caso G porque la ley de Gauss no es necesaria. Ahora, ¿dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer el caso G? Bueno, cuando ya a partir de esta relación, que no es una relación de derivadas, no es una relación de integrales, es simplemente despejar. El campo E es el campo D sobre epsilon 0 caso G. Y reemplazo, que sería Q sobre 4pi, quedaría en epsilon 0, y ahí hasta ese momento es que aparece el caso B. Ustedes vean que es mucho más simple que en este caso, ¿cuánto es? Híjole. Vean que el caso B en realidad es esto, ¿no? O bueno, mejor lo pongo directamente que esto de acá es epsilon. Entonces aquí solo pongo epsilon, porque lo que me dan es epsilon. Pero que es epsilon 0 sobre r sobre a al cuadrado, r cuadrado. Y esto es el epsilon. Ya tenemos el campo D, el campo E. Ahora, ¿cómo encuentro la capacitancia si tengo el campo eléctrico? Lo usual, se establecía una diferencia de potencial entre las placas. En este caso, la placa de... ¿Cuál es el radio? La placa de R igual a A y la otra es de R igual a B. Entonces es el potencial en el punto A es más grande, entonces sería menos la integral de B a A, E punto de DR. Hacen la integral y ¿qué va a pasar? Bueno, que la diferencia potencial va a quedar algo multiplicado por Q. Y después despejan capacitancia. O sea que es la misma idea. Lo que agregamos es un paso inicial de calcular D primero porque es más fácil. Quiero conocer las densidades de carga ligadas ahora. Bueno, entonces voy a dibujar la esfera. Bueno, digamos, nunca me salen los círculos acá. Con el marcador es más fácil. Por ahí. Entonces, el vector normal en la primera superficie es este de acá. Que recordemos que en una superficie cerrada, los normales tienen que ir hacia afuera, ¿no? Entonces, el N1 es el vector R en ese lugar y el N2 es menos R. Entonces, si quiero calcular la densidad de carga superficial que hay acá, híjole, ahí, llamémosle una densidad ligada. Y vean que ahí, como está el conductor pegadito con el eléctrico, se puede decir que en ese lugar están las dos cargas. Porque en realidad, aunque aquí lo dibujé con cierta separación, al final es como que ahí estuvieran las dos cargas muy pegadas, la libre y la ligada. En este caso, la ligada, la densidad, recordemos que es la polarización por el vector normal, que en este caso es menos R. Ahora, ¿la polarización cuánto es? Es K sub G, que es variable, y eso no importa. K sub E menos 1 por epsilon 0 por el campo eléctrico, que era Q, quedaba 4pi epsilon 0
Y quedaba un R a la 4 entre A cuadrado, ¿no? Simplificándolo. Sí, R a la 4. Y el K sub B se debe cambiar, ¿no? Porque el K sub B, recuerden que es R sobre A al cuadrado. Hacemos el producto punto porque el vector P va en dirección de R. Entonces, nos quedaría un menos 1. Y ya tenemos una densidad que tiene que ser evaluada en la superficie. ¿Cuánto daría entonces esa densidad? Daría 0. ¿Qué hacer? Ahora, ¿qué va a ser de diferente? ¿Qué va a ser diferente en la otra? Digamos, esta es en R igual a A. La otra que sería en R igual a B, en la misma historia, es P punto el R, solo que se evalúa en R igual a B. Ahí no va a quedar 0, pero va a quedar una densidad constante. Porque la única variable que depende de esta expresión es de R, y como se evalúa en R igual a B, queda constante. Luego, la densidad volumétrica ligada es menos la divergencia del campo P y en ese caso se requiere tomar la divergencia en coordenadas cilíndricas del P, que no va a ser 0, porque pueden recordar cómo va la divergencia, ¿no? En coordenadas esféricas, que lleva más bien bueno, lo que está en el interior de la derivada es un R cuadrado por la componente R, y la componente R lleva un R a la 4, entonces el R no se elimina. Entonces, esto no va a ser 0. Entonces, densidad, Ingeniero, dígame. mire, le voy a preguntar algo, pero no se vaya a enojar, va, pero yo no entendí por qué el N sub 2 va hacia adentro, ¿ve? Híjole. Ok, cuando definí el capítulo 1, lo que era un vector normal, Sí, sí, pero va hacia el exterior, decíamos, y por eso es más raro que vaya hacia adentro. ok, digámosle así, este es adentro y esto es afuera. Oh, ya, gracias, ingeniero. Ok, Por salir de entonces, duda. sí está bien, pero se refiere que no puede apuntar hacia él mismo, tiene que apuntar hacia afuera. En este caso tiene que apuntar hacia menos R, porque no puede apuntar hacia él mismo. ¿Sí? Ok, Sí, gracias, ingeniero. está bien. Entonces vean que para las densidades de carga es necesario conocer P o E, cualquiera de los dos primero, y querer utilizar la ley de Gauss. ¿Dónde está? Para el campo E es más complicado. Entonces se encuentra, si es un problema de capacitancia o es un problema donde podamos usar ley de Gauss, pues en todo caso tenemos que considerar usar la ley de Gauss para el campo D. Ahora lo que sucede es que en otro problema, por ejemplo, que imaginemos que tengo una esfera o dos esferas concéntricas nuevamente. No es, digamos que sigue siendo un capacitor. Yo tengo una carga Q, una carga menos Q. Entonces, este es el dieléctrico. Imaginemos que es IHL o IL, da igual, pero es dieléctrico. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el flujo del campo eléctrico en la superficie que tengo? A ver,
el flujo del campo eléctrico sobre la superficie S que tengo enmarcada en rojo. Debe ser 0 porque es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y si la carga encerrada es Q menos Q, es 0 sobre epsilon 0, ¿no? Ok, pero recuerden que si es el flujo del campo eléctrico, es la carga encerrada total. Y ahí debo meter a las ligadas y a las libres. Las libres hicieron la resta, está bien, Q menos Q es 0. Ahora, ¿qué sucede con las ligadas? No se puede determinar todavía. Si es el problema anterior, vimos que hay una densidad de carga superficial en la esfera de radio B, en la esfera de radio A no hay, y hay una densidad volumétrica dentro, en la región entre A y B. Pero hay una condición, recuerden, que se le llamamos la hipótesis del dieléctrico, es que el dieléctrico, al final de cuentas, es material que estaba neutro, que esas densidades de carga surgen por la redistribución debido a la polarización. Pero la hipótesis del dieléctrico es que la carga ligada total tiene que ser 0. Entonces, si yo quiero aplicar la ley de Gauss encerrando todo el dieléctrico, la carga ligada va a ser 0. Ahora, si ya quiero encerrar solamente una porción del dieléctrico, digamos en esta, aquí ya no lo podríamos saber. Sería más complicado determinar cuál es el flujo del campo eléctrico. Pero sí podría saber, digamos que esta le voy a llamar S2, yo podría saber cuál es el flujo del campo D solamente sobre la superficie 2. Aquí la superficie S1, aquí es la S2. Ahí sí, solo sería Q. Porque el flujo depende solamente de la carga libre. De la ligada no. Y si fuera el flujo del campo P sobre ese 2, ahí no lo podría saber. Porque requiere la carga ligada y no sabemos cuánto es la ligada. Entonces, esa facilidad, o más bien, esa complicación de no poder establecer cuánto es la densidad de carga ligada, me recomiendan que si es un problema donde se puede utilizar ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico, entonces utilizar la ley de Gauss para encontrar para encontrar el campo D primero. Lo demás que lo pregunten, o sea, si me preguntan las densidades de carga y todo lo demás, lo puedo saber hasta que conozca uno de los 3 campos en el caso IL o en el caso IHL. Ahora, si la capacitancia va a aumentar o va a disminuir, no se puede saber. O sea, solo calculen ustedes. ¿Dónde estaba? Aquí. Solo calculen la capacitancia y vean si en efecto es más grande o más pequeña que la capacitancia del capacitor esférico cuando tenemos vacío en medio. Ahora, depende de la función en realidad. Podría ser más grande, podría ser más pequeño, pero no puedo dar una respuesta en general. Si el caso es constante, ahí sí, la capacitancia va a aumentar independientemente del capacitor. Pero en el otro caso no. Entonces, vuelvo a decir, si hubiese alguna pregunta, y aquí se la voy a adelantar más bien, si hubiese alguna pregunta en el control de lectura, vean si dice y especifica, si es IHL o no. Porque si no es IHL, no podemos estar seguros de que la capacitancia vaya a aumentar o no. Bueno, entonces ahí solo está de integrar y despejar carga entre diferencia y potencial, ya tienen la capacitancia. Para el que me hizo la pregunta, que no recuerdo quién fue. Víctor, en los recursos creo que están los últimos, por no decir el último.
Ahora, la energía, que es la otra parte, porque eso son la primera parte de la teoría, ¿no? La densidad de energía, bueno, tienen el campo eléctrico. Recuerden que la densidad de energía es simplemente un medio de epsilon 0 e cuadrado. Entonces eso ya está. Ahora, con la energía hay que tener cierto cuidado. Cuando planteamos la energía, la fórmula que debe ser válida siempre es en el caso volumétrico, ¿verdad? La densidad de carga multiplicado por el potencial. Y es la densidad en todo punto, ¿no? Si fuera superficial, le ponen ahí densidad superficial o densidad lineal. La situación es que ahora, en el caso más general, recuerden que esta densidad puede ser densidad de energía, perdón, densidad volumétrica de carga ligada, y puede ser o podría haber densidad de carga libre. Puede haber de los dos. Al final de cuentas, si yo veo toda la distribución, perdón, si yo veo toda la distribución, recordemos que la carga ligada total de esa distribución al final de cuentas era 0. Pero formalmente debería incluir los dos términos. Ahora, ¿qué es lo que se comenta o comenta Wagner de esa parte de energía? Que en realidad el tipo de energía o la energía que interesa es lo que se suele llamar la energía reversible. Ahí tendrán que recordar un poquito lo de termo, qué significaba un proceso reversible. En todo caso, solo tomar en cuenta la densidad de carga libre. ¿Sí? Es decir, es como que sea la energía importante, y si me piden energía en el libro, en el examen, se refiere solamente a eso. Dicho de otra forma, que si en un problema no tuviéramos, aquí recuerden que esto se puede cambiar, ¿no? Esto puede ser superficial o lineal o volumétrico. Pero si no hubiese densidades de carga libre, entonces no hay energía. La energía que puede interesar. Wagner le llama, no recuerdo, creo que le llama así, la energía que interesa. O sea que no es que se desprecia por cuestión de complicación, sino por cuestión de interés. Entonces, siguiendo la misma idea del capítulo 7, se llega a una relación, claro, que no siempre es válida, y creo que lo resalté también en ese capítulo, que es un producto punto entre el campo D y el campo E. Evidentemente en todo el espacio. Entonces, en ese problema, bueno, el que me preguntaron, que tienen las dos esferas concéntricas, resulta evidente que afuera el campo es 0. Ahora el campo D también. ¿Por qué? Porque aplican la ley de Gauss. Aquí vean que en este caso, fuera del dieléctrico, en cualquier ejercicio que no tenga tanta simetría como este, pero fuera del dieléctrico, ahí ya no son paralelos. O sea, la relación de paralelismo solo va a ocurrir en el dieléctrico. Ya afuera puede que un campo vaya en una dirección, otro en otra, en el caso más general. Pero aquí los campos E y D son 0, por lo que les acabo de preguntar de cuánto era el flujo, ¿no?
esta parte de acá, considerando las caras que teníamos antes. Entonces no hay flujo eléctrico en cualquier gaussiana fuera, ni tampoco flujo del campo D. Y P sería 0. Ahora, P es 0 porque ahí estamos en el vacío, ahí ya no hay dieléctrico. Lo mismo va a ocurrir en el interior, para R menor que A. Entonces, al final, la integral se va a reducir considerablemente. Porque solo sería integrar en la región entre A y B. Si me piden energía de toda la distribución. ¿Qué podría cambiar? Bueno, que ustedes deciden, quiero integrar con el campo E, entonces D lo expresan epsilon 0, K sub E por E. Ahora, para integrar la energía, ojo, al integrar la energía deben tomar en cuenta que el K sub E puede ser constante o variable. Si es variable, eso afecta en la integral. Si solo depende de R, bueno, más simple. El diferencial, si solo depende de R, saben que lo pueden poner 4pi R cuadrado de DR. También pueden decidir integrar solamente en función de E o de D, reemplazando diciendo que E es D sobre epsilon 0 K sub E. O sea que como para medios IHL yo puedo expresar uno en función de del otro, entonces mi integral la puedo dejar en términos de D cuadrado o la puedo dejar en términos de E cuadrado. De manera que la densidad de energía, en el caso IHL, entonces queda así. Pero vean que va epsilon. Yo creo que puse al principio, puse epsilon 0. Déjenme corregirlo. Así, aquí está mal. Porque hay dieléctrico, ¿no? Es decir, es IHL. Entonces sería así. Ahora, si no es IHL, la situación es más compleja. Porque si no es IHL, o no es un problema donde no puedo usar ninguna relación de las de paralelismo que le suelo llamar, entonces la única opción que tendrían, ¿cuál es? Deberían darme la polarización primero. Con la polarización encuentro todos los tipos de densidad de carga libres. Si no puedo utilizar la ley de Gauss porque no tenemos la simetría requerida, entonces calcular el campo eléctrico integrando integro y después tendría que ver a qué se va a reducir, a qué expresión se va a reducir. ¿Perdón? R cubo, sí. R cubo. Gracias. Entonces funciona así. Si me dan P, encuentro E. Si no me dicen nada de IHL o IL, me dan P, encuentro E, ya sea integrando con la forma larga o viendo si con la densidad de carga que tenemos, porque al tener P, ya conozco la densidad de carga ligada, solo tengo que hacer unas cuantas operaciones. Entonces puedo ver si se puede usar el campo E puedo encontrar el campo E con ley de Gauss, y ya conociendo los dos, bueno, encuentro el campo D. Pero vean que es un poco más de trabajo. Mucho Ingeniero, dígame. esa ecuación de D.E por el diferencial de volumen, ¿en qué casos no aplica? La misma historia de antes. Cuando en el infinito, el producto del potencial por el campo no tiende a cero. Es la misma idea. Recordemos que en el caso de capacitores siempre aplica, porque cuando tenemos capacitores tenemos carga Q y menos Q. Entonces el campo fuera siempre es cero. Entonces el producto potencial por el campo para una distancia grande es cero. No tiende a cero, sino que es cero porque el campo es cero. Entonces se podría usar, pero es la misma idea. Si el potencial
multiplicado por el campo no tiende a cero a una distancia muy grande, esa fórmula no se puede utilizar. Utilizan la primera. Solo que, repito, para fines prácticos, la energía que interesa es la que tenemos o la que considera únicamente el término de densidad volumétrica de carga libre. Aunque, repito, el campo E sea producido o tenga efecto de la densidad de cargas totales, en términos de energía usamos esta reducción. No es que sea cero la libre, sino que no se toma en cuenta para calcular la energía. ¿Por qué? Tiene que ver con un proceso reversible, es una energía que se puede recuperar o no. Solo nos interesa la energía que podamos recuperar o utilizar más bien. Bueno, preguntas. Por eso decía, el capítulo 10 es interesante porque requiere del 2 al 9. La situación, por cierto, ahora que menciona el 9, la situación que pueden ustedes observar, y ya hemos hablado de que la divergencia de E es igual a la densidad total entre epsilon 0 y que la ley de Gauss es E punto de dA es la carga total, la superficie cerrada cualquiera, y las condiciones de frontera para el campo eléctrico es la componente 2 normal menos la componente 1 normal es igual a la densidad superficial de carga, y aquí se refiere nuevamente a cualquiera de las dos, o las dos en todo caso, como en el caso por ejemplo, del problema de ahorita, la superficie de radio igual a B, que hay una carga menos Q distribuida y también hay una densidad de carga ligada. Entonces, pero ahí van todos los tipos de carga. Si de forma análoga digo, ok, la divergencia de D es simplemente la densidad de carga libre, entonces podría plantear equivalentemente las condiciones de frontera para el campo D, al menos para las componentes normales. Lo mismo puedo hacer para las componentes normales del campo P. Y dije, disculpe mi ignorancia, pero también observé que se podría usar la ley de Gauss con el campo D y se encuentra una carga encerrada o no. Permítame. ¿Se podía utilizar? La ley de Gauss para el campo D para encontrar cargas Sí, encerradas de otro tipo. solo que no las quiero copiar porque ya las puse arriba. Ok, perdón. Pero yo le digo la ley de Gauss para el campo E, la ley de Gauss para el campo D, aunque oficialmente la ley de Gauss sería esta, como tal. Las otras son fórmulas muy parecidas. Pero vean que puedo obtener información de cómo va a cambiar, el campo D, el campo D, el campo P en una superficie de discontinuidad con las componentes normales. Ahora, ¿qué sucede con las tangenciales? Sí, recordamos lo del campo eléctrico, que las tangenciales son iguales.
dado que el rotacional de E, eso es cero bajo cualquier circunstancia, considerando caso electrostático, ¿verdad? En 415 eso no va a ser cero. Al final de 415. Pero el problema es que en general no sabemos, bueno, no puedo poner que cero, no sabemos nada del rotacional de D, ni sabemos nada en general de rotacional de P. Entonces, si no sé nada de ese campo, en general no puedo establecer, en general, conexiones de las componentes tangenciales. La situación ahora para ustedes es la siguiente. Si en el caso IL o IHL, sabemos que cada campo se puede expresar, particularmente el campo D, se puede expresar en términos del campo D, multiplicando el epsilon 0 por, o el epsilon, voy a poner directamente el epsilon. Se trabó esto. Epsilon por E. Entonces, si el rotacional de E es 0, ¿será que el rotacional de D también es 0? ¿Será 0 o no? Igual lo podemos hacer con P. Nuevamente, si el rotacional de E es 0, ¿será que el rotacional de P va a ser 0? Bueno, en general no, porque depende de cuánto es Kasuge. Si Kasuge es constante, ahí sí. Pero si Kasuge es variable, ahí no necesariamente. Depende de qué función sea. Porque recuerden que tendrían que calcularle el rotacional a una función escalar y un vector. Entonces, es como aplicar una regla de producto. Está la ecuación, creo que es la siguiente, la 118, ¿vale? O la 119, que especifica cómo calcular el rotacional de un escalar por un vector. Pero ya no tendría por qué ser 0. Ahora, si K sub es constante, bueno, si K sub es constante, sale de la integral y solo me quedaría... Epsilon también sale, ¿no? Sí, el epsilon es con 0, es constante, pero ya ahí sí sería 0. Pero hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuál podría ser un caso variable? Por ejemplo, de caso G, que fue una pregunta de examen el periodo pasado. Creo que le va a aparecer algo ahorita similar en la actividad. O déjeme ver. Ah, no. Por ejemplo, que tenga aquí una esfera, tengo dos partidas, o sea, dos porciones con constantes idénticas diferentes, pero constantes. Entonces, evidentemente, aquí en cada punto de la región interior de donde está el K sub 1, bueno, el rotacional de E es 0. Y si K sub 1, si en cada punto de esa región el K sub 1 es una constante, bueno, el rotacional de D va a ser también 0. Pero en esta parte, rotacional de E es igual a 0. Y si en cada porción, en el interior, sin tocar todavía los bordes, el K sub es constante, entonces D va a ser 0. Pero acá,
en el punto justo en la frontera. O toma un volumen, por ejemplo, bien pequeño así. En esos puntos, ahí el Kasuge es variable, ¿no? El Kasuge en un lado es diferente al Kasuge de otro, entonces ahí el rotacional de E va a ser 0 en cada punto en esa región, pero el de D no va a ser 0. Podríamos llamar a una superficie de discontinuidad a esa frontera, ¿verdad? Sí, pero aunque sea superficies continuas, lo que quiero resaltar es que el rotacional de E es 0 en todo punto. Pero que ahí, como el Kasuge es variable, es por esa razón que el rotacional de D no va a ser. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La misma situación sería con P. En ese lugar, justo en esa superficie, el rotacional de D no va a ser 0 si quiero concluirlo a través de las relaciones de esta relación o de la otra relación. De esta relación o de esta otra. Si quiero concluir a partir de ahí, no puedo decir que va a ser 0. Ahora, en otros problemas quizás sí, porque la relación es completamente diferente o no son IHL y todo lo demás. Pero recuerden que las relaciones de condiciones de frontera en realidad funcionan para cualquier condición. Es decir, cualquiera que sea condición nos dice cómo cambian las componentes normales y tangenciales. Bueno, las normales seguro que tenemos ya cuál es el cambio. Las tangenciales solo para el campo eléctrico de forma general. Bueno, preguntas hasta ahí. Perdón, alguien preguntó. Bueno, fue hace como 5 minutos, no sé cuál era en base a qué era la pregunta. Bueno, dudas. Todo claro, ingeniero. Ahí de ver los recursos, en los recursos hay ejercicios. En el documento este también. Creo que en el documento este casi todos son encontrar capacitancia. Entonces ahí tienen 1, 2, 3 de capacitancia. Déjenme ver. No solo son 2. Y el tercero que hicimos hoy, el otro que está... Pero la idea es la misma, vean, aplican ley de Gauss para encontrar, si revisan ese ejemplo, aplican ley de Gauss para encontrar D, luego para encontrar E meten el epsilon, que es epsilon 0 por K sub E, luego diferencia potencial, que la integral se vaya a complicar dependiendo cuánto sea K sub E, esa es otra historia, y luego capacitancia es carga entre diferencia potencial. Esa es la misma idea del capítulo 6, solo que en este caso, primero se encuentra D. De igual forma, creo que en el 6 está un ejemplo adicional de... hay uno de capacitancia. Es parecido. Vean que ahí está ahí estaba el cuadrado, aquí está potencia 1 y más bien es una esfera sólida, no es una esfera... O déjenme ver, no se ve bien en la imagen. No, ahí está, es una esfera, es decir, son dos esferas de radio A y radio B. Entonces es casi idéntico a ese que está ahí. Eso me dice que no han todavía visto los videos.
Y creo que después hago uno de un cilindro. Creo que no. Bueno, mucho de lo que he resaltado acá, bueno, estoy básicamente repitiendo. Si bien es cierto, esta es una videoconferencia del periodo pasado y todo lo demás, pero la teoría y los ejemplos son los mismos, pues. Las preguntas creo que son muy similares casi siempre. Pero en el último está otro ejemplo de capacitancia que es muy parecido a este. Y en los primeros, no recuerdo en cuál, está... ¿qué es este? Está un problema de calcular el campo eléctrico con la integral, porque no se puede usar ley de Gauss, porque no están las condiciones para ello. Entonces, si me piden el campo en algún lugar, pues hay que integrar. Bueno, oficialmente, como van a ser sus últimas 3 semanas, así tendría que ser un curso virtual. De que el estudiante trabaja por su cuenta y en la videoconferencia es solo para atender consultas. Pero como lo dije el primer día de clase, ¿verdad? Que no teníamos todos los recursos del inicio porque nos agarraron a quemarropa, ¿verdad? Con todo este problema. Pero ya el otro periodo, ya los que lleven 321 el siguiente periodo, los que están en 200 ahorita, sí ya van a sentir un poquito más real lo de un curso virtual. Sí, al final de cuentas, sí, aunque tengan los recursos, siempre estoy dando videoconferencias, pero ahora más enfocado a atender consultas. Bueno, de la actividad voy a cambiar un poquito la metodología, solo para hacer un pequeño experimento. Bueno, corto ya la grabación.